Bueno, un poco, digo, como decía Anto, la idea es ver algunas cosas generales de aspectos de la fisiología y la fisiopatología aplicada a condiciones patológicas. En realidad es una clase bastante general, porque bueno, es muy difícil abarcar todos estos aspectos en una sola clase, pero la idea de darle algunas herramientas no son cosas nuevas, ¿tá? Digo, son cosas que ustedes han ido viendo a lo largo de la carrera y sí, me pareció que estaba bueno capaz que refrescarlas antes de empezar el semestre, porque bueno, creo que son muy aplicables después al día a día que tenemos con los pacientes. ¿Ah? Eh, yo soy Martín Angulo, soy docente de fisiopatología y del Laboratorio de Exploración Funcional Respiratoria, que está acá vinculado al CTI del Hospital de Clínicas. Y bueno, y nos vamos a estar viendo también, sobre todo, bastante en el semestre que viene. Obviamente que es una clase eh, la idea es que sea dinámica y que, bueno, que puedan ir, digo, la medida que vayan surgiendo dudas y demás, me paren y lo vamos charlando. ¿Ah? Un poco la hoja de ruta de qué cosas vamos a estar hablando hoy, algunas generalidades del sistema cardiovascular, de la función cardíaca, de la disponibilidad, de los conceptos de disponibilidad y utilización de oxígeno. Y después algunas generalidades de estados de shock como una de los mayores problemas desde el punto de vista cardiovascular o hemodinámico a lo que nos enfrentamos en las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, yo les decía que nos vamos a estar viendo bastante en el próximo semestre y van a ver que muchas de las clases yo suelo empezarlas de forma muy parecida a esta, porque bueno, evidentemente que el sistema respiratorio y cardiovascular están muy relacionados. Y en definitiva, cuando pensamos en el sistema cardiovascular y en las alteraciones del sistema cardiovascular, tenemos que no perder de vista cuál es el objetivo o la función principal del sistema cardiovascular. Que no es, en definitiva, mantener un determinado gasto cardíaco o una determinada presión arterial, sino asegurar que el oxígeno y demás nutrientes lleguen a todos los tejidos del organismo. ¿Ah? Y a su vez, que los productos de desecho del metabolismo, bueno, puedan ser transportados a los diferentes órganos donde tengan que eliminarse. Y para poder llevar a cabo eso, eh, sin entrar en lo respiratorio, por ejemplo, hay muchos aspectos que tienen que cumplirse, muchos pasos que tienen que darse para que el sistema cardiovascular pueda llevar adelante esa función. ¿Tá? Entonces, en primer lugar, bueno, tiene que haber cierto intercambio pulmonar a nivel gaseoso, a nivel de los capilares pulmonares. Tiene que existir determinadas condiciones para que el oxígeno pueda transportarse adecuadamente en la sangre. Tiene que haber una bomba que sea capaz de hacer circular la sangre oxigenada y llevarla a los diferentes tejidos, y para eso es necesario un árbol circulatorio con determinadas características que permitan que todo este circuito se complete. Y además es necesario que las células sean capaces de utilizar ese oxígeno. No solo que llegue hasta las células, sino que las células sean capaces de utilizarlo fundamentalmente a nivel de la mitocondria y llevar adelante la fosforilación oxidativa. A eso se resume, en definitiva, la función del sistema cardiovascular o la principal función del sistema cardiovascular. Pero bueno, en general, cuando nosotros pensamos en la función cardiovascular o en la hemodinamia,
Habitualmente las primeras cosas, los primeros aspectos en los que pensamos y a los que le damos más trascendencia en la práctica clínica diaria son probablemente el gasto cardíaco y la presión arterial. Y está bien, obviamente que son elementos centrales y muchas veces son los que más fácilmente podemos, sobre los que más fácilmente podemos actuar o tratar de interceder. Pero no hay que perder de vista que esto forma todo parte de una cadena, ¿no? Y que cualquiera de estos eslabones que se rompa o que no se funcione adecuadamente puede poner en jaque todo lo demás. ¿Ah? Y por más que yo tenga un adecuado gasto cardíaco, una adecuada presión arterial, puedo de todas formas tener una insuficiencia cardiovascular si alguno de los otros, si alguno de los otros pasos o fenómenos necesarios falla o no se lleva a cabo en forma adecuada. Entonces, la idea ahora es un poco discutir algunos de estos conceptos y ver un poco cuáles son los determinantes de ellos, cuáles son las cosas que pueden fallar y en qué cosas tenemos que pensar cuando alguno de estos parámetros falla. Eh, Simplemente para tenerlos en cuenta a la hora de enfrentarnos a un paciente que tiene algún tipo de inestabilidad desde el punto de vista cardiovascular. Y bueno, sin duda que probablemente el principal determinante o el principal parámetro con el que estamos acostumbrados a lidiar, por lo menos desde un punto de vista teórico, es el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco lo vemos como el eh, parámetro hemodinámico por excelencia. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Bueno, ya lo saben, es el volumen de sangre que es bombeada por el corazón en un determinado tiempo, establecido en un minuto, pero bueno, en definitiva es un flujo, ¿no? Es un volumen en tiempo, y de eso es lo que hablamos cuando hablamos de gasto cardíaco. Hay valores que podríamos considerar normales. Partimos de la base que nosotros los pacientes que asistimos no son pacientes que están en situación de normalidad, no son pacientes que están que sus sistemas fisiológicos funcionan adecuadamente, sino probablemente no estarían en la unidad de cuidados intensivos, pero habitualmente se habla de un gasto cardíaco entre 4 y 8 litros minuto, un índice cardíaco, que es cuando lo normalizamos por la superficie corporal, de entre 2,5 y 4 litros minuto por metro cuadrado. Pero en realidad, digo, el concepto que me parece que es realmente importante es si ese gasto cardíaco es inadecuado o no es inadecuado, o es adecuado o inadecuado para determinado individuo en determinado momento, en determinada circunstancia. Ese concepto es mucho más importante que si el gasto cardíaco se encuentra o no dentro de parámetros normales. Y yo, de hecho, a lo largo de la presentación, a propósito, prácticamente no incluí ningún valor normal de nada, porque me parece que el objetivo de esta clase es más bien repasar conceptos y después la interpretación va a estar supeditada a la condición clínica del paciente. ¿Ah? Pero, en definitiva, decíamos que bueno, el gasto cardíaco es un flujo y como tal lo podemos entender a través de la ley de Ohm. De la ley de Ohm, ¿ah? Y no se preocupen con las fórmulas, no es algo que digo, hay muchas en la presentación, pero no es para que se las aprendan, sino para discutir algunos conceptos fisiológicos y fisiopatológicos. ¿Y por qué me interesaba traer esta fórmula acá? Porque uno de los conceptos del que, en definitiva, más hablamos también en medicina intensiva es de la presión arterial, ¿no? Cuando pensamos en el sistema cardiovascular, en la hemodinamia de los pacientes,
Y en definitiva, lo que determina la perfusión tisular no es una presión arterial, sino que es el flujo que genera el sistema cardiovascular, y ese flujo se genera gracias a un gradiente de presión. ¿Ah? Y por eso que, según la ley de Ohm, el gasto cardíaco depende de dos parámetros: ¿tá? Un gradiente de presiones y una resistencia vascular sistémica que se opone a la generación de ese flujo. ¿Ah? Y me interesa particularmente el concepto de gradiente de presión. ¿Tá? Y por eso yo no puse acá presión arterial media o algún parámetro similar, porque la presión arterial media no siempre nos garantiza que la presión de perfusión sea la adecuada para determinado paciente, y eso va a depender de muchos factores que pueden estar dados por la situación previa del paciente. Por ejemplo, si es un paciente hipertenso previamente, que puede tener determinadas alteraciones en su sistema cardiovascular, o a la condición actual del paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene hipertensión intracraniana o hipertensión abdominal o un síndrome compartimental en un miembro, o si es un paciente en el cual yo tengo determinados objetivos particulares por los cuales puedo querer una determinada presión de perfusión renal, o determinada presión de perfusión encefálica. Entonces, el concepto que quiero que se queden de esto es que cuando pensamos en gasto cardíaco como flujo sistémico de sangre, o cuando pensamos a nivel regional en un flujo sanguíneo cerebral, renal, de cualquier compartimento u órgano que ustedes quieran, el concepto que es realmente importante es el del gradiente de presiones y las resistencias que se oponen a ese flujo que queremos lograr. Pero desde el punto de vista práctico, la fórmula de gasto cardíaco con la que más vamos a estar trabajando y con la que más estamos familiarizados es esta, ¿no? Es el gasto cardíaco, es decir, cuánta sangre es bombeada por el corazón en un minuto, es producto de estos dos parámetros, que son el volumen de eyección sistólico, es decir, cuánta sangre sale del corazón en cada sístole, multiplicado por la frecuencia cardíaca. O sea, cuántas veces ese volumen de eyección sistólica se repite en un minuto. Y eso nos da paso a cuáles son los determinantes de ese volumen de eyección sistólica, que los podemos dividir en tres. Y de esa forma podemos resumir a los determinantes del gasto cardíaco en cuatro grandes parámetros, que son un poco en los que vamos a discutir las próximas diapositivas. Dos parámetros que podríamos considerar como intrínsecamente cardíacos: la frecuencia cardíaca y la contractilidad o el inotropismo, y dos parámetros externos al corazón, pero con una implicancia muy fuerte en la performance que va a tener ese corazón. Entonces, solamente a los efectos de dar algunas definiciones de estos determinantes. Bueno, la frecuencia cardíaca es obviamente los latidos cardíacos que se dan en un minuto. El volumen de eyección sistólico es el volumen de sangre que es eyectado en cada sístole. La precarga es la carga que se impone, en este caso, al ventrículo al final de cada diástole, antes de iniciar la contracción, que podríamos definir desde un punto de vista más fisiológico como la tensión parietal, pero pensando en términos prácticos, probablemente el parámetro que mejor la definiría es el volumen diastólico final, o con más limitaciones la presión diastólica final. Y algo parecido pasa con la poscarga, ¿no? La poscarga es esa carga que se impone al ventrículo al inicio de la contracción en la sístole, y que también, ¿no? Desde un punto de vista fisiológico podríamos considerar a la tensión parietal o la impedancia aórtica como los principales parámetros que nos hablan de la poscarga.
pero que desde el punto de vista práctico, clínico, la presión arterial sistólica es tal vez el parámetro que más se acerca a esa poscarga al pie de la cama del paciente. Y por último, la contractilidad o miotropismo, que es el concepto de que nos habla del desempeño contráctil intrínseco del corazón o del tejido muscular cardíaco, sin tomar en cuenta las condiciones de la carga, ¿tá? La precarga, la poscarga, que obviamente van a influir sobre cómo se desempeña el corazón, pero cuando hablamos de contractilidad, es importante tener en cuenta que nos referimos a la actividad contráctil del corazón en sí mismo, más allá de las situaciones a las que ese corazón se vea expuesto. ¿Ah? Entonces, siguiendo un poco con esta línea, vamos a hablar un poquito de algunos de estos determinantes, de algunos más que otros, y entre ellos el que quiero hacer un poco más de énfasis es en la precarga. ¿Ah? La precarga, ya la definimos, hay múltiples determinantes de esa precarga en un paciente, o sea, eh, en un sistema de corazón intacto, digamos. Esa precarga está determinada por la presión intratorácica, por la presencia o no de contracción auricular, por la presión en la aurícula derecha, la presión de llenado sistémico, que básicamente hace referencia a la presión que hay en el sistema cardiovascular cuando no hay latidos cardíacos, es decir, si el corazón se detiene en determinado momento, imagínense un paro cardíaco sin masajes, la presión que queda dentro del sistema circulatorio es lo que se conoce como la presión de llenado sistémica, y eso está determinado a su vez por el volumen de sangre y la complacencia del sistema vascular. Eso forman parte de los determinantes de la precarga. La complacencia ventricular y pericárdica, obviamente que sea un corazón dilatado o un corazón con una hipertrofia concéntrica, va a influir sobre la precarga, lo mismo que si tenemos un pericardio abierto o cerrado o una pericarditis constrictiva, la duración de la diástole y el volumen sistólico final del ventrículo. ¿Y por qué nos importa en definitiva la precarga cardíaca? Y bueno, el principal parámetro o el principal fenómeno por lo cual la precarga nos importa a la hora de considerar la función del sistema cardiovascular es por la relación de Frank Starling, que se acordarán de las clases de fisiología o fisiopatología o no, pero básicamente hacía referencia a cómo la longitud de los sarcómeros influía en la capacidad contráctil del tejido muscular. Y, y eso desde el punto de vista práctico de un corazón latiendo, se traduce en cómo a medida que el volumen diastólico final va aumentando, es decir, qué tan lleno esté ese ventrículo antes de empezar la contracción, el volumen de eyección sistólico va a ir aumentando. Y ese aumento progresivo del volumen de eyección sistólico en la medida que el ventrículo se encuentra cada vez más lleno, hace referencia justamente al grado de entrecruzamiento de los sarcómeros. Y básicamente, si se acuerdan, había un punto de entrecruzamiento que era óptimo, que era alrededor de 2,2 micrómetros. Cuando en la medida que los sarcómeros se entrecruzan más o menos, la actividad o la fuerza contráctil de esa fibra muscular va siendo menor. Y por eso es que podemos ver cómo a medida que el volumen de eyección sistólico va aumentando y el entrecruzamiento de los sarcómeros se va ubicando en un punto de un entrecruzamiento más óptimo,
la performance ventricular va a ir aumentando, pero llega un momento en el cual esa performance empieza a deteriorarse nuevamente, y ahí, bueno, eso traduciría un estiramiento exagerado de las fibras musculares, ¿no? Entonces, el concepto importante de precarga a los efectos del sistema cardiovascular intacto y no de una fibra muscular aislada, pensando en el corazón, sea ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, es que en la medida que nosotros vamos aumentando el volumen del volumen diastólico final, es decir, vamos aumentando la precarga, podemos, dentro de cierto rango, aumentar el volumen de eyección sistólica de ese corazón. ¿Ah? Y si aumentamos el volumen de eyección sistólica y supongamos que mantenemos la frecuencia cardíaca constante, ¿qué vamos a estar aumentando? El gasto cardíaco, ¿no? Si partíamos de la base que el gasto cardíaco era volumen de eyección sistólica por frecuencia, bueno, en la medida que aumentemos el volumen de fin de diástole, aumentamos la precarga y aumentamos el gasto cardíaco de esa forma, ¿no? Entonces, para tratar de entender un poco mejor esto, les voy a traer del fondo de su memoria el bucle presión-volumen del ventrículo izquierdo en este caso. Este bucle, un poco lo que nos mostraba son las distintas fases del ciclo cardíaco. Acá lo que tenemos es volumen del ventrículo izquierdo y presión en el ventrículo izquierdo. Y básicamente lo que estamos viendo acá es qué es lo que va pasando en las distintas fases, ¿no? Entonces, vamos a pensar que este sector de acá hace referencia a la sístole, donde acá termina de eyectarse el volumen, el volumen de eyección sistólica. Este sector de acá es la relajación isovolumétrica del ventrículo. Acá se abre la válvula mitral y empieza a llenarse el ventrículo izquierdo. Y en este momento comienza la sístole, se empieza a contraer el ventrículo izquierdo, aumenta la presión. En este momento se abre la válvula aórtica. Esto es la fase de contracción isovolumétrica, y acá empieza a eyectar el ventrículo izquierdo, va disminuyendo la presión hasta que se completa ese ciclo cardíaco. Entonces, dentro de este bucle, esta diferencia, ¿no?, que es el volumen diastólico final y el volumen sistólico final, es lo que hace referencia al volumen de eyección sistólica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este bucle en la medida que nosotros vamos aumentando la precarga? Cuando aumentamos la precarga, lo que hacemos es desplazarnos a lo largo de esta rama inferior del bucle. Y básicamente, imagínense que acá tenemos un bucle, digamos, en situación basal, que es este gris de acá, ¿no?, en el cual tenemos este determinado volumen de eyección sistólica. Y si nosotros aumentamos la precarga, vamos a suponer que se le hace una carga de volumen al paciente, lo que hacemos en definitiva es generar un mayor volumen diastólico final, y eso, digo, siguiendo el razonamiento que veíamos en la diapositiva anterior del fenómeno de Frank-Starling, lo que va a hacer es aumentar el volumen de eyección sistólica. Eso no quiere decir que la contractilidad del corazón haya cambiado. El estado contráctil del corazón es el mismo. Es el mismo corazón, no tiene un estímulo inotrópico diferente al que tenía en el ciclo anterior, pero al haber aumentado esa precarga, los sarcómeros de ese ventrículo tuvieron un mayor estiramiento, el grado de entrecruzamiento de las proteínas contráctiles mejoró, y por eso la capacidad contráctil de ese corazón fue mejor. Y de esa forma el volumen de eyección sistólica se incrementó. Entonces,
al haber hecho, por ejemplo, esa carga de volumen en el paciente, sin haber aumentado la contractilidad, y vamos a suponer que no cambió la frecuencia cardíaca, podemos haber aumentado el gasto cardíaco. Y algo, lo mismo podemos ver a la inversa, ¿no? Si por determinado fenómeno disminuye la precarga de ese paciente, por ejemplo, un sangrado que haga disminuir el volumen intravascular, a pesar de que la contractilidad de ese corazón no se haya afectado, podemos disminuir el volumen de eyección sistólica porque tenemos un menor grado de entrecruzamiento de, de las proteínas contráctiles a nivel de los axones. Bien, entonces, dentro de lo que es el bucle presión-volumen, podemos entender cómo cambios en el desplazamiento a través de este sector inferior de la curva nos hablan de la precarga y cómo esa precarga repercute sobre el volumen de eyección sistólica. ¿Ah? Pero a su vez, el bucle presión-volumen nos puede hacer entender cómo los comportamientos de las propiedades elásticas del ventrículo impactan sobre el sistema cardiovascular. Y básicamente acá, así como en la diapositiva anterior yo les pedía que se imaginaran un desplazamiento a lo largo de este sector inferior de la curva, imagínense ahora que lo que está pasando es que la pendiente de esa curva se modifica. Entonces, básicamente, lo que ustedes ven acá es que en la medida que nosotros nos desplazábamos por esta curva, a medida que aumentaba el volumen diastólico final, ¿qué iba pasando con la presión? Ahí está. Hay un aumento de la presión en la medida que aumenta el volumen, que podríamos decir que bueno, es relativamente baja, por lo menos en estos sectores. Acá empieza a aumentar un poco más. Ahora, ¿qué pasa si la pendiente de esta curva es diferente? Acá lo que va a pasar es que aumentos, el mismo aumento de volumen, imagínense, de 50 a 100, que acá generaba este cambio de presión, acá va a generar un cambio de presión mayor. Entonces, la pendiente de esta curva nos está hablando de las propiedades elásticas del ventrículo. Y básicamente podemos pensar en, por ejemplo, un corazón dilatado, ¿no? Una miocardiopatía dilatada, que puede ser esta curva de acá abajo, en el cual el corazón maneja altos volúmenes sin necesariamente tener presiones muy elevadas, o una hipertrofia ventricular concéntrica con un ventrículo bien rígido, en el cual el hecho de aumentar los volúmenes de fin de diástole viene de la mano con aumentos importantes de los niveles de presión que maneja ese ventrículo. Entonces, el mecanismo de Frank-Starling, el mismo mecanismo de Frank-Starling, que en cualquiera de estos casos viene acompañado de un aumento del volumen de eyección sistólica y por lo tanto de un aumento del gasto cardíaco, puede tener diferentes consecuencias según las condiciones o las propiedades elásticas de determinado ventrículo, de determinado corazón. Entonces, por eso es que, por ejemplo, determinado paciente o diferentes pacientes pueden tener diferentes respuestas a una carga de volumen. Digo, hay podemos ver dos aspectos. Uno, el hecho de que el paciente responda favorablemente o no responda favorablemente, según en qué sector de la curva de Frank-Starling se encuentre. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a imaginarnos este corazón particular, si yo aumento con una carga de volumen el volumen diastólico final desde acá hasta acá, probablemente voy a tener un efecto favorable en términos de aumentar el volumen de eyección sistólica y aumentar el gasto cardíaco. Ahora, si el paciente está acá, y yo le hago una carga de volumen y aumento el volumen diastólico final, probablemente no voy a tener un efecto beneficioso en términos de aumentar el volumen de eyección sistólico y el gasto cardíaco. Y después está la otra, o sea, la otra parte, ¿no? El hecho de que
más allá de que el paciente responda favorablemente o no en términos de aumentar el volumen de eyección sistólica, está qué consecuencias va a tener ese aumento de la precarga para las presiones intracavitarias. Entonces, en este paciente de la curva de abajo, el aumentar yo qué sé, de 100 a 150 el volumen diastólico final, capaz que no tiene no implica un gran aumento en las presiones diastólicas finales de ese paciente, y en este paciente que tenía una pericarditis constrictiva o cualquier otra patología con una complacencia disminuida, ese mismo aumento del volumen diastólico final va a ir acompañado de presiones intracavitarias mucho más altas. Y eso no lo vamos a ver en la clase de hoy por el tema de que se haría demasiado larga, va a tener sus consecuencias, ¿no? Ese aumento de la presión intracavitaria va a determinar probablemente aumento de la presión hidrostática a nivel pulmonar, edema pulmonar, y bueno, si volvemos a la diapositiva inicial, ¿no? Ese edema pulmonar probablemente interceda en otro nivel con la función final que era llevar oxígeno a los tejidos. Entonces, lamentablemente en los pacientes no tenemos en el monitor un bucle de presión-volumen o una curva de Frank-Starling que nos permita saber, mira, el paciente está acá, podemos hacerle volumen o no podemos hacerle, o si le hacemos volumen, qué repercusiones va a tener. Pero sí tenemos otras herramientas que no les voy a mencionar yo, pero sí en muchas otras clases y sobre todo vinculados a la ecocardiografía que Matías les va a ir enseñando, que nos permiten tratar de visualizar cómo un determinado paciente puede llegar a comportarse en distintas situaciones. Bueno, ¿vemos bien? Vamos a ir un poco entonces hablando ahora de otros de esos determinantes del gasto cardíaco que vimos hasta ahora. De la poscarga, muy brevemente, simplemente decir que, como yo les mencionaba, hay múltiples determinantes. El mejor parámetro o el parámetro que tiene un mayor impacto para determinar la poscarga ventricular es el estrés parietal, que depende de la presión transmural, el radio del ventrículo, el espesor parietal del ventrículo, a parámetros que nosotros habitualmente no estamos valorando eh, continuamente en los pacientes. La complacencia arterial, la inercia circulatoria, la resistencia del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la resistencia arterial, que a su vez tiene sus propios determinantes, entre ellos la viscosidad de la sangre. O sea que hay múltiples determinantes que pueden influir en la poscarga en el sistema cardiovascular y fundamentalmente en el ventrículo, que es uno de los parámetros sobre los que nosotros actuamos todo el tiempo. Digo, por ejemplo, cuando utilizamos vasopresores o vasodilatadores, pero saber que la resistencia arterial y concretamente el radio vascular no es el único determinante de la poscarga, si bien es probablemente el que nosotros más asociamos con poscarga del ventrículo izquierdo, sino uno de los determinantes. Y sí, ahora me voy a detener un poco más en la contractilidad como otro parámetro y determinante central en lo que es el gasto cardíaco. Ya definimos lo que es la contractilidad, y que era la capacidad intrínseca del corazón de generar fuerza más allá de las condiciones de carga, pero independientemente de eso, es así la definición de contractilidad. Pero hay que saber que algunos de los determinantes de la carga pueden tener un efecto sobre la contractilidad, o sea que cambios en la precarga más allá de lo que es el fenómeno de Frank-Starling también pueden modificar la capacidad contráctil del corazón. Lo mismo pasa con la poscarga.
se llama el efecto ANREP, que el aumento de la poscarga puede aumentar la capacidad intrínseca contráctil del corazón, algo parecido también con la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia cardíaca, en definitiva, a través de lo que es la relación entre la frecuencia de estimulación y la capacidad contráctil, también puede aumentar la contractilidad. Obviamente, otros aspectos más vinculados al metabolismo tisular, como la concentración de calcio intracelular, la temperatura corporal, es decir, que hay múltiples parámetros y fenómenos que pueden estar determinando la contractilidad miocárdica, algunos sobre los cuales podemos actuar, y obviamente el aspecto farmacológico, que también es algo con lo que frecuentemente nos vemos enfrentados en la práctica clínica. Y bueno, volviendo al bucle presión-volumen, para entender un poco cómo esto puede afectarse en distintas situaciones clínicas, habíamos visto que el desplazamiento del bucle en el eje inferior, ¿de qué nos hablaba? ¿Qué nos traducía eso? Eso es la inclinación de la rama inferior, y el desplazamiento a lo largo de la rama inferior. Empiezo de vuelta. No tengan vergüenza si dicen el brazo está todo bien, está buenísimo que digan. ¿Qué son estos diferentes bucles? Porque hay varios bucles acá, que todos llegan hasta acá, pero algunos llegan más lejos, digamos. Ahí va, a la medida que yo aumento la precarga, estos distintos bucles es una familia de bucles presión-volumen, con distinto nivel de precarga. Y en la medida que la precarga va aumentando, el volumen de eyección sistólica aumenta. Todos esos bucles, en definitiva, si yo trazo una línea que une este punto de acá, que es el punto de fin de sístole, podemos trazar una línea recta que lo que traduce es la contractilidad del ventrículo en ese momento. Esa familia de bucles construida con distintos grados de precarga me muestra que el corazón tiene ese determinado grado de contractilidad. Y ese determinado grado de contractilidad puede afectarse. Entonces, yo acá lo que tengo es nuevamente lo mismo, o sea, distintas familias de bucles en las cuales el volumen de eyección sistólico se modifica a través de cambios en la precarga, pero en los cuales la relación de fin de sístole genera pendientes diferentes. Y básicamente la pendiente que se genere en las distintas familias de bucle, lo que me traduce es la contractilidad o la capacidad contráctil del corazón. Entonces, según si esa pendiente es más empinada, eso me va a estar hablando de una mayor contractilidad cardíaca, y cuanto más achatada sea esa pendiente, eso me va a estar hablando de una menor contractilidad cardíaca. Entonces, si este mismo concepto lo pasamos de vuelta a lo que era la curva de Frank-Starling, ¿se acuerdan que dijimos que en la curva de Frank-Starling el desplazamiento a lo largo de la curva me hablaba del grado de entrecruzamiento de los factores de las proteínas contráctiles y los sarcómeros? Entonces, la curva de Frank-Starling es siempre verdadera. Todos los corazones responden de una u otra forma a los cambios en la precarga, y según qué tan empinada sea esa curva, me va a estar hablando además del grado de contractilidad de ese corazón. Entonces, esto resume un poco lo que es la curva de función ventricular clásica, en la cual yo tengo en el eje de las X un parámetro de precarga, que puede ser, por ejemplo, el volumen diastólico final del ventrículo,
y un parámetro de performance ventricular que puede ser, por ejemplo, el volumen de eyección sistólica. ¿Ah? Y vamos a pensar lo que es, por ejemplo, esta curva azul de acá, que sería un corazón normal en reposo, y en el cual yo puedo ver que en la medida que aumento la precarga, el volumen de eyección sistólico va aumentando, y yo podría llegar acá a una meseta que básicamente, que me va a estar traduciendo esa meseta. Yo la curva celeste la estiro y viene hasta acá. ¿Qué me va a estar diciendo eso? ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la precarga de ese corazón normal? Es como imposible, pero no, imagínate, en un momento cuando No va a responder más. ¿Ah? O sea, este corazón normal tiene una cierta precarga dependencia que hace que si un corazón sano yo le aumento la precarga porque le hago volumen o lo que sea, el volumen de eyección sistólico va a ir aumentando, el gasto cardíaco va a ir aumentando hasta cierto punto, ¿no? Llega un punto que los sarcómeros ya están lo suficientemente estirados y no voy a mejorar la fuerza contráctil de esas proteínas. ¿Ah? Y eso pasa en todas las situaciones. Pero a su vez, dentro de esa curva que me habla de la relación de Frank Starling, yo puedo tener corazones que funcionen mejor o peor. ¿Ah? Entonces, si a este corazón normal yo le doy dobutamina, ¿ah? Para aumentar el nivel de tropismo, la curva va a pasar a ser esta verde de acá. ¿Ah? Entonces, va a seguir siendo cierto que en la medida que yo le aumente la precarga, el, el, este, el volumen de eyección sistólico va a ir aumentando, pero por cada aumento de precarga, ese aumento de eyección sistólica va a ser significativamente mayor. ¿Ah? Porque ahora el Frank Starling es cierto, pero con una pendiente mayor a la que tenía antes. ¿Ah? Entonces, este aumento de precarga, póngale de acá hasta acá, ¿ah? Que me generaba, yo qué sé, 100 mililitros de aumento de volumen de eyección sistólica, ahora me genera 150 mililitros de aumento del volumen de eyección sistólica. ¿Ah? Por decir un número disparatado. ¿Ah? yo te hice la pregunta, Martín, Sí. si ese corazón le pusiste dobutamina, en vez de con menos recarga, puede mejorar la performance de dobutamina. Bueno, claro, o sea, si a mí lo que me interesara, por ejemplo, es lograr, o sea, si lo pienso solo en términos de volumen de eyección sistólico, yo lo que podría lograr es que con un volumen diastólico final más chico, tener el mismo volumen de eyección sistólica. ¿Ah? O sea, y si lo pienso en términos de determinantes de gasto cardíaco, yo lo que estoy haciendo es, eh, a ver, si quiero mantener si yo le aumento la contractilidad y le disminuyo la precarga, podría, en teoría, ¿no? O sea, mantener el mismo gasto cardíaco. O sea, probablemente capaz que no pase porque, o sea, si la precarga es muy chica, en definitiva el volumen de sección sistólico se va a afectar. Pero a ver, lo que está bueno es tener en mente que todo esto está, o sea, claro, hay una interacción entre todos estos parámetros, ¿no? Y por eso es que frente a una disminución de la precarga, capaz que el gasto cardíaco no se modifica porque la frecuencia cardíaca aumenta en forma proporcional o porque la poscarga disminuye y por lo tanto el volumen de eyección sistólica se mantiene. ¿Ah? Entonces, eh, pero a ver, lo complejo de esto es que el paciente está todo interaccionando y yo no sé realmente muchas veces cuál es el que está aumentando, cuál es el que está disminuyendo. Sí tenemos herramientas para aproximarnos más a uno u otro, eh, pero la idea de esto es que entiendan, digamos, eh, que esto sí lo van a tener que visualizar para cada paciente. ¿Ah? O sea, ustedes no van a tener esta curva en ningún monitor al lado de la cama del paciente, pero van a tener que tratar de entender que si tienen un paciente con determinadas características cardiovasculares, qué esperar en ese paciente, ¿no? Porque eso les va a condicionar el hecho de decir, bueno,
a este paciente le voy a seguir dando volumen para aumentar el gasto cardíaco o le voy a tener que dar un inotrópico. ¿Ah? Entonces, el entender este concepto, por más que no sepan decirme si el paciente tiene una curva así o asá, es fundamental para tratar de entender por qué capaz que a este paciente no le voy a dar más volumen, porque lo que voy a lograr es subirle la presión diastólica final a niveles que no va a poder manejar, va a generar edema pulmonar, y capaz que lo que tengo que hacer es otro, o sea, encararlo por otro lado. ¿Ah? O sea, volviendo al bucle presión-volumen, o sea, podemos resumir todas estas cosas que estuvimos viendo hasta ahora en estos dos tipos de cambios del bucle, ¿no? O sea, el desplazamiento a lo largo del eje inferior me habla de los cambios en la precarga, y cómo cambios en la precarga van a ir de la mano con cambios en el volumen de eyección sistólica, y más allá de eso, que cada paciente va a tener un determinado grado de contractilidad intrínseco, que nosotros podremos tratar de modular, y que hace que la respuesta final, entre otras cosas, va a salir de la conjunción de todo esto, ¿no? Porque el paciente tiene determinado grado de contractilidad y va a responder de determinada forma a los cambios de precarga. Pero yo no lo voy a saber muchas veces a ciencia cierta y voy a tener que ir evaluando distintos parámetros que me permitan tratar de identificar cómo va a responder el paciente, y muchas veces es ensayo y error, ¿no? Digo, ver qué respuesta tiene con un vasopresor o con un inotrópico o con un diurético o con una maniobra para aumentar la precarga, y bueno, y el tratar, o sea, más allá de ver, sí, mira, le hice una carga de volumen y mejoró o no mejoró, digo, el tratar de entender esto los puede ayudar a visualizar qué hacer a continuación. ¿No? Y estas son algunas de las situaciones patológicas que puede haber, y por eso que yo les decía que era importante tratar de imaginarse qué es lo que pasa con el paciente, porque acá tenemos dos situaciones que son bien distintas, pero que desde el punto de vista clínico es un paciente con falla cardíaca. Esto es un paciente con falla cardíaca sistólica, esto es un paciente con falla cardíaca diastólica. Y los dos probablemente se manifiesten con elementos de bajo gasto, hipotensión arterial, mala perfusión periférica, pero el comportamiento y el comportamiento de esos pacientes frente a las maniobras terapéuticas que nosotros hagamos probablemente sea muy, muy distinto. Entonces, en un paciente con una falla cardíaca predominantemente sistólica, lo que vamos a ver es una caída en esa pendiente, digamos, que nos traducía la fuerza contráctil del paciente, mientras que en un paciente con falla cardíaca diastólica, lo que va a ocurrir es un aumento en la pendiente de este sector inferior de la curva. Entonces, la respuesta, por ejemplo, al volumen o a los fármacos a emplear pueden ser bien diferentes. Y por último, volvemos a la curva de Frank-Starling, lo que les decía más temprano. Imagínense la curva de Frank-Starling verde sería lo normal. Entonces, en todos los casos voy a tener pacientes que, si yo le aumento la precarga, el volumen de eyección sistólica va a ir aumentando dentro de determinado rango, pero voy a tener algunos con un ventrículo más hipofuncionante, en el cual el efecto positivo de ese aumento de la precarga por ahí no es beneficioso en términos de aumento del gasto, y sin embargo sí tiene efectos deleterios en cuanto al aumento de la presión diastólica final y generación de edema pulmonar. Y por otro lado, pacientes con un ventrículo más hiperactivo, en el cual ese aumento en la precarga puede llegar a tener un efecto más
más beneficioso en términos de perfusión. Digo, esta curva en cierta forma resume muchos de los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora y que tienen implicancia directa en el manejo de los pacientes todos los días. Fundamentalmente el hecho de si responde o no a la administración de fluidos. Y bueno, y en realidad estuvimos hablando mucho de gasto cardíaco y hay otro parámetro que en general queda como un poco relegado y es el retorno venoso. Y el retorno venoso, que básicamente es el volumen de sangre que ingresa a la aurícula derecha en un minuto, es un parámetro importante porque habitualmente debería ser igual que el gasto cardíaco, ¿no? Porque si la sangre que sale, que bombea del ventrículo izquierdo no es la misma que vuelve a la aurícula derecha, tenemos un problema. Entonces, acá volvemos a lo que era la ley de Ohm, ¿no? ¿Se acuerdan que era un gradiente de presión y una resistencia que se oponía a ese flujo? Entonces, básicamente es lo mismo, ¿no? El retorno venoso es un flujo, ¿no? Es la misma cantidad de sangre que salió del ventrículo izquierdo que tiene que volver a la aurícula derecha, y el gradiente de presión está dada por la presión media de llenado sistémico, que es esa presión que yo les decía que sería la presión que queda en el sistema circulatorio cuando no hay actividad cardíaca, menos la presión en la aurícula derecha, y la resistencia vascular al retorno venoso, ¿verdad? Que está dada fundamentalmente por un gran componente es la resistencia venosa, pero que también la resistencia arterial y capilar juegan en eso. Y acá estos son los mismos ejes que teníamos en la curva de función ventricular de Frank Starling, ¿verdad? Teníamos acá, en vez de tener gasto cardíaco, es retorno venoso, y acá presión en la aurícula derecha. Y lo que vemos es que en la medida que la presión en la aurícula derecha disminuye, el retorno venoso tiende a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos que, bueno, la presión en la aurícula derecha era, ¿se acuerdan que acá hablamos de gradientes de presión, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el gradiente de presión, o sea, cuanto mayor sea la presión en la aurícula derecha, ese gradiente de presión va a ser menor y por lo tanto el retorno venoso va a tender a disminuir. ¿Ah? Y la curva es característicamente así, o sea, en la medida que disminuye la presión en la aurícula derecha, el retorno venoso va aumentando hasta que llega un punto que se llega a una meseta, porque con presiones en la aurícula derecha negativas se empieza a ver colapso a nivel de las grandes venas torácicas, y el flujo venoso no aumenta. Entonces, vamos a ver qué pasa con los tres determinantes que decíamos. La presión media de llenado del sistema circulatorio depende del volumen sanguíneo, o sea, cuánta sangre o cuánto volumen hay dentro de los vasos sanguíneos, y del tono del músculo liso vascular, fundamentalmente del sector venoso, que es el de mayor capacitancia. De la presión en la aurícula derecha. La presión en la aurícula derecha va a depender fundamentalmente de la función del ventrículo derecho, es decir, de la capacidad que tenga el ventrículo derecho de vaciar la sangre que viene de la aurícula derecha, y de la presión intratorácica, ¿tá? Porque si además, digo, puedo tener un ventrículo derecho normofuncionante, pero presiones intratorácicas muy positivas, por ejemplo, por la ventilación mecánica, y eso va a interceder con el retorno venoso. Y por último, por esta pendiente que de lo que me habla es de la resistencia a ese retorno venoso. Entonces, ¿cómo esos factores pueden influir en este retorno venoso? Bueno, acá lo que vemos es cambios en la presión media de llenado sistémico. Básicamente, lo que veo en estas tres curvas son distintos grados de volemia. Mayor volemia,
la curva se corre más a la derecha y por lo tanto hay siempre para cada nivel de presión en la aurícula derecha, ¿tá? Imagínense 4 milímetros de mercurio, cuanto más es la bulimia, hay un mayor retorno venoso. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tengo una mayor presión dentro del sistema vascular que tiende a llevar la sangre hacia la aurícula derecha. ¿Tá? Y por otro lado, hay cambios en lo que es la resistencia del sistema vascular, ¿ah? La resistencia al retorno venoso, ¿no? Entonces, los cambios en la pendiente, básicamente lo que me están traduciendo es diferencias en el tono fundamentalmente venoso. Y yo habíamos dicho que teníamos los mismos ejes, ¿no? Digo, que en la curva de función ventricular de Frank Starling. Entonces, acá tenemos la presión en la aurícula derecha, acá tenemos un flujo que puede ser el retorno venoso o el gasto cardíaco. Y si yo grafico en conjunto estas dos curvas, el punto en el cual las curvas se entrecruzan corresponde justamente al gasto cardíaco. Es el punto de equilibrio en el cual el retorno venoso y la curva de función ventricular se entrecruzan, corresponde al gasto cardíaco que tiene un paciente en determinado momento. ¿Por qué me interesaba mostrarles esto? Porque esto nos puede permitir entender, tratando de integrar un poco las cosas que estuvimos viendo hasta ahora, cómo el gasto cardíaco se puede modificar en distintas circunstancias. ¿Tá? Entonces, vamos a suponer un retorno venoso que se mantiene constante. ¿Tá? ¿Por qué cambia el gasto cardíaco en función de el grado de inclinación de la curva de función ventricular? ¿Qué estamos viendo en estas tres curvas de función ventricular? Acuérdense de la familia de curvas de Frank Starling que vimos hace un rato. ¿Qué traducen esas tres curvas rojas? ¿Qué traducen? Ahí está, bien, perfecto. Lo que decía Fernanda son distintos grados de contractilidad miocárdica, y eso es lo que estamos viendo en esos tres ejemplos de curvas de Frank Starling. Entonces, vamos a suponer que tenemos una curva normal, que es esta roja del medio, en el cual hay determinado punto de entrecruzamiento, y esto me da un gasto cardíaco de, no sé, 3 litros minuto. Entonces, a pesar de que el retorno venoso no se modifique, es decir, que la volemia se mantenga igual, la resistencia vascular se mantenga igual, si la contractilidad aumenta, por más que la precarga no se modifique, el gasto cardíaco va a aumentar. Y si a su vez yo le aumento la precarga, el gasto cardíaco va a aumentar todavía más. Lo puedo pensar a la inversa. Tengo el mismo nivel de retorno venoso, es decir, no cambia la volemia, la resistencia vascular es la misma, la presión en la aurícula derecha es la misma. Si la contractilidad cae, el punto de entrecruzamiento entre el retorno venoso y la curva de función ventricular me va a llevar a que el gasto cardíaco haya caído, en este caso, a 2 litros minuto. Y después tenemos otras situaciones, en las cuales vamos a suponer que la función ventricular se mantiene. Tenemos una situación basal de función ventricular, y acá tenemos tres curvas distintas de retorno venoso. ¿De qué me hablan estas tres curvas de retorno venoso? ¿Qué es lo que cambia en cada una de estas tres circunstancias? Probablemente sea el volumen sanguíneo. Lo que vemos que cambia es la presión media de llenado del sistema, y eso en gran parte me está reflejando el volumen sanguíneo. Entonces, yo puedo tener esto perfectamente lo que me puede estar mostrando es
cómo cambia el gasto cardíaco frente a una carga de volumen. Capaz que esta era la situación inicial, el paciente no cambió su contractilidad, pero le hice una carga de volumen, aumentó el retorno venoso y por lo tanto aumentó el gasto cardíaco. Y le hice otra carga de volumen y aumentó el retorno venoso y por lo tanto aumentó también el gasto cardíaco. Y algo similar, si lo que cambia es no necesariamente la presión máxima, la presión media de llenado, o sea, la volemia es la misma, pero cambia el tono vascular. Tengo esta situación de acá, le di yo qué sé, nitroglicerina, dilató aumentó la capacitancia venosa y el gasto cardíaco disminuyó. ¿Por qué? Porque aunque la contractilidad es la misma y el volumen intravascular es el mismo, bajó la resistencia, como bajó la resistencia, disminuyó el retorno venoso y, por lo tanto, el gasto cardíaco disminuyó. No se asusten, pero lo podemos complejizar mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora estábamos viendo qué pasaba si cambiaba de alguna cosa. Pero en el paciente probablemente cambien muchas cosas más. Entonces, esto, digo, si después se quieren tomar el tiempo de verlo con tranquilidad, les puede dar una idea de todas las cosas que pueden llegar a pasar en un paciente y cómo pueden haber distintos tipos de respuesta en función de si la curva de Frank-Starling, en qué sector de la curva de Frank-Starling se encuentre o en cómo sea el grado de relleno del sistema vascular que tenga el paciente. Es decir, que obviamente es altamente complejo la interacción que se da entre todos estos, entre todos estos parámetros. Y después al lado de la cama del paciente, muchas veces terminamos viendo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y digo, probablemente cada vez más muchos parámetros derivados, por ejemplo, de la ecocardiografía. Pero entre medio de todas esas cosas, o la presión venosa central y demás, hay una interacción entre ellas que puede ser sumamente compleja y que es muy particular de cada paciente. Tanto por lo que traiga previo el paciente, si es un paciente con mayor o menor capacitancia vascular previa o mayor o menor complacencia ventricular, como por la situación que esté cursando el paciente ahora. No terminamos todavía, pero... Porque hasta ahora vimos solo lo que pasa prácticamente acá, ¿no? Nos quedan todos unos cuantos pasos siguientes que, de acuerdo a la función del sistema cardiovascular que yo les dije, también tienen que cumplirse, porque si no, podemos caer en lo mismo, ¿no? Digo, tener un buen gasto cardíaco, una adecuada presión arterial, pero la función del sistema cardiovascular igual puede fallar. Y lamentablemente es una de las cosas con las que nos enfrentamos muchas veces en los pacientes. Dos cosas de presión arterial nomás para decirles. Una ya se las dije, recordar el hecho de que lo realmente importante son los gradientes de presiones que a nosotros nos interesan, más allá de los valores absolutos de presión arterial. Obviamente que hay situaciones clínicas en las cuales los valores absolutos de presión sí nos importan y mucho, pero el concepto de perfusión viene de la mano de los gradientes de presión. Y el otro es el concepto de la autorregulación, que ustedes saben es diferente, hay distintos órganos que lo tienen, y el concepto de individualizar los valores de presión arterial para cada situación clínica y para el paciente que nosotros tenemos, y saber cómo eso puede modificarse fundamentalmente en pacientes con patología hipertensiva previa. Entonces,
volviendo al objetivo central, dijimos que la función principal del sistema cardiovascular era llevar sangre oxígeno a los tejidos y demás. Y hasta ahora solo hablamos de parámetros macrohemodinámicos y no hablamos del oxígeno, que supuestamente era la vedette. Entonces, tenemos necesariamente que hablar de disponibilidad de oxígeno. ¿Qué es la disponibilidad sistémica de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno que está disponible para ser distribuida por el sistema cardiovascular a los tejidos. ¿Eso se puede calcular? Sí, se puede calcular. Básicamente es una multiplicación entre el contenido arterial de oxígeno y el gasto cardíaco. El contenido arterial de oxígeno es la cantidad que hay la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, y que básicamente tiene dos componentes: la que va unida a la hemoglobina y el oxígeno que está disuelto en el plasma. No voy a entrar en detalle en esto, pero sí saber que con mucha diferencia la mayor cantidad de oxígeno transportada en la sangre es aquella que va unida a la hemoglobina, y eso depende fundamentalmente de tres parámetros. Esto es una constante que básicamente lo que nos habla es de la cantidad de oxígeno que 1 gramo de hemoglobina puede llevar cuando está saturado al 100%. Pero es un parámetro que podría eventualmente modificarse, fundamentalmente en hemoglobinopatías. La concentración de hemoglobina, y este sí es un parámetro extremadamente importante que tenemos que tener en cuenta, que cuando pensamos en disponibilidad de oxígeno y función del sistema cardiovascular y llevarle oxígeno a los tejidos, muchas veces el aumento de la concentración de hemoglobina puede llegar a ser cuantitativamente sumamente importante, más allá de los puntos establecidos para la reposición de la hemoglobina. Tener en cuenta este parámetro para algunas situaciones particulares. Y la saturación, que esta saturación de oxígeno, ¿por qué viene dada? Por esto que les decía acá, ¿no? Porque según la saturación, nos habla de cuánto oxígeno está llevando la hemoglobina. Cuanto más saturada esté la hemoglobina, mayor cantidad de oxígeno proporcionalmente vamos a poder estar transportando. Y conceptualmente la cantidad de oxígeno que puede estar disuelta en el plasma es, en términos cuantitativos, muy inferior a lo que es transportado efectivamente por unido de la hemoglobina. Entonces, de ahí la importancia a los efectos de el transporte y aumentar la disponibilidad de la hemoglobina. No viene tanto dado por aumentar los niveles de presión parcial de oxígeno a niveles suprafisiológicos, sino en asegurar una buena saturación de la hemoglobina. Resumiendo un poco, entonces, ¿de qué va a depender la disponibilidad, o sea, el oxígeno que está disponible para los tejidos? De todo esto que estábamos viendo, ¿no? De la concentración de hemoglobina, de la capacidad de esa hemoglobina de llevar oxígeno, de la presión parcial y saturación de oxígeno, de la frecuencia cardíaca, de la precarga, de la poscarga, de la contractilidad. Todos estos parámetros van a ser determinantes de cuánto oxígeno va a estar disponible para los tejidos. Y bueno, después, ¿qué pasa con...? Una cosa es que el oxígeno esté disponible para los tejidos, y otra cosa es que los tejidos sean capaces de utilizarlo. Entonces, el consumo de oxígeno es un concepto diferente, ¿no? Que es cuánto oxígeno los tejidos efectivamente consumen en el organismo en un periodo, por ejemplo, de 1 minuto. Se puede calcular también el gasto cardíaco multiplicado por la diferencia entre el contenido arterial y el contenido venoso de oxígeno. Cuando hablamos de contenido venoso, en realidad hablamos de contenido venoso mixto, es decir, que es una muestra de sangre extraída a nivel de la arteria pulmonar, por lo menos en teoría. Y de la mano de este concepto viene el concepto de extracción, es decir,
el porcentaje de oxígeno que los tejidos extraen de lo que les llega. Eso también lo podemos calcular, es la relación entre el consumo y la disponibilidad, o un poco más un poco más sencillo, calculado a partir de los contenidos arteriales y venosos de oxígeno. Y de la mano de eso viene un parámetro que a los efectos prácticos termina siendo bastante más, más práctico, a la redundancia de utilizar, que es la saturación venosa de oxígeno, o como les decía, digo, requiere en ese caso un catéter de Swan-Ganz, o la saturación venosa central de oxígeno, que es un parámetro con el que solemos trabajar en forma mucho más habitual, sabiendo que si bien no es un parámetro equivalente, sí tiene un comportamiento que en la mayoría de los casos suele ser bastante similar. Tener presente que el grado de extracción de oxígeno varía. Nosotros lo que evaluamos es la extracción a nivel sistémico o del sector superior, vena cava superior, pero tener presente que el grado de extracción puede variar mucho de un tejido a otro, dependiendo de los requerimientos metabólicos y de los mecanismos de compensación que se pongan en marcha, pero que en definitiva la relación entre el consumo y la disponibilidad termina siendo un parámetro clave a la hora de definir la repercusión que un trastorno hemodinámico puede tener en un paciente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos hablado de consumo, hemos hablado de disponibilidad, y el parámetro del que no hablamos en realidad es de la demanda metabólica. ¿Tá? La demanda metabólica es algo que es más complejo, es un concepto un poco más complejo y más difícil de evaluar, y es básicamente cuánto oxígeno precisa el organismo. ¿Tá? Que obviamente también es un parámetro extremadamente variable, que va a cambiar no solo según las condiciones de un individuo, sino una situación particular que puede ser muy dinámica en el transcurso de una enfermedad crítica, pero que podemos simplificar un poco a través de este gráfico que intenta relacionar el consumo con la disponibilidad de oxígeno. En términos generales, normalmente el consumo de oxígeno es igual a la demanda metabólica. ¿Ah? ¿Por qué? Porque básicamente el organismo consume lo que necesita. ¿Ah? Entonces, en una situación normal, el consumo de oxígeno se mantiene estable, incluso en situaciones en las cuales la disponibilidad de oxígeno sea suprafisiológica. ¿Tá? Yo puedo aumentar la disponibilidad de oxígeno de un individuo, aumentando el gasto cardíaco o pasándole 2 volúmenes de glóbulos rojos, pero en definitiva el consumo no debería aumentar, ¿tá? Porque la demanda metabólica es la que tiene. ¿Tá? Ahora, vamos a pensarlo y eso haría referencia a este sector de acá de la curva, ¿tá? En el cual el consumo se mantiene estable. Ahora, ¿qué pasa acá? En la medida que el consumo empieza a disminuir, perdón, que la disponibilidad de oxígeno empieza a disminuir porque el paciente se pone bradicárdico o tiene una hemorragia o se puso hipoxémico. Bueno, hay un sector relativamente amplio en el cual el consumo todavía no cae. ¿Ah? Si la demanda metabólica se mantiene y el consumo no cae, ¿por qué? Porque la extracción de oxígeno por parte de los tejidos aumenta. ¿Ah? Entonces, mientras los tejidos tengan la capacidad de aumentar la extracción periférica, a pesar de que la disponibilidad disminuya, el consumo se mantiene y la situación se encuentra en un relativo equilibrio. Ahora, llega un momento en que la capacidad de extracción tisular de oxígeno llega a su máximo. Y los tejidos no son capaces de aumentar esa tracción periférica. ¿Ah? La tracción periférica aumenta fundamentalmente
gracias a cambios en la microcirculación, apertura de nuevos lechos capilares, vasodilatación, cambios en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y llega un momento que esos sistemas de compensación se ven sobrepasados, y ahí sí, llegamos a un punto en el cual, si la disponibilidad sigue cayendo, el consumo va a empezar a disminuir. Y esa disminución del consumo viene de la mano con un sector de crisis energética, metabolismo anaeróbico, aumento de los niveles de lactato, y desde el punto de vista también práctico, eso va a ir de la mano con una disminución progresiva en los niveles de saturación venosa central de oxígeno. Es decir que, si bien la extracción es algo que es un poco más difícil de medir, un poco más complejo si se quiere, el nivel de saturación venosa central de oxígeno es un parámetro accesible y que básicamente nos refleja un poco este esquema. Tener en cuenta también que una cosa que no les dije, este punto, que es un punto teórico, digamos, a partir del cual los sistemas de compensación se ven sobrepasados y no es capaz de aumentar más la extracción, se conoce como la disponibilidad crítica de oxígeno, por debajo de la cual el metabolismo empieza a tornarse anaerobio. Hay situaciones como la sepsis y el shock séptico en el cual esta relación no es tan clara, y no hay un punto tan teórico, por lo menos, de disponibilidad crítica, sino que hay una relación más lineal entre la disponibilidad y el consumo. Es decir, que para niveles incluso más altos de disponibilidad, el consumo puede llegar a verse comprometido en etapas más precoces. Y estamos terminando. Brevemente hablábamos de la microcirculación como uno de los componentes necesarios para que el organismo pueda adaptarse y aumentar la extracción periférica en aquellos casos en los cuales la disponibilidad se ve disminuida. Pero más allá de esa capacidad de adaptación, incluso en situaciones fisiológicas, la microcirculación es el sector clave en el cual se produce efectivamente el intercambio entre el oxígeno, los tejidos y los metabolitos de desecho. Es decir, que si no hay una microcirculación que permita que el oxígeno que se captó y se transmitió, se transportó por el gasto cardíaco y demás hasta los tejidos, todo esto digamos que fue como en vano, ¿no? Y de hecho hay muchas situaciones patológicas, fundamentalmente la sepsis, el shock séptico y la etapa vasoplégica de muchas enfermedades y casi todos los estados de shock, en los cuales la microcirculación es justamente el sector que falla, a pesar de que la macrohemodinamia esté normal, incluso hiperdinámica, o que se haya podido corregir las alteraciones macrohemodinámicas. Y eso es lo que suele llamarse disoxia tisular, la situación en la cual, a pesar de tener una situación macrohemodinámica favorable y que la disponibilidad de oxígeno, tal como la definimos, gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno, todos esos parámetros pueden estar normales, pero a pesar de eso, la oxigenación tisular puede ser inapropiada. Y eso es algo que hoy en día se puede evaluar. Hay distintos mecanismos a través de los cuales se puede evaluar la microcirculación. Esto es de un modelo experimental de fisiopatología, pero es igual podríamos verlo en un paciente. Esto es una microcirculación sublingual
normal, en la cual ven vasos de distinto calibre y demás, y esto es en un modelo de endotoxemia, ¿ah? Digamos, una sepsis en la cual ven cómo disminuye notoriamente la densidad capilar, hay algunos vasos hiperdinámicos y otros con un flujo francamente disminuido, y esto se da a pesar de tener parámetros macrohemodinámicos normales o incluso en datos en niveles suprafisiológicos. Y después está el último paso, ¿no? Podríamos tener una buena oxigenación, una macrohemodinamia adecuada y una microcirculación que permita un buen intercambio entre la sangre y los tejidos, pero que los tejidos no sean capaces de utilizar el oxígeno que les llega. Y eso también es algo que lamentablemente vemos en patologías inflamatorias como la sepsis, la pancreatitis o estados avanzados de otras causas de shock en las cuales el problema pasa a estar a nivel celular de la mitocondria, y es lo que habitualmente se denomina hipoxia citopática, y que a pesar de tener parámetros macrohemodinámicos y microcirculatorios favorables, no logramos que los tejidos utilicen adecuadamente el oxígeno que les llega. Y para terminar, 3 o 4 cosas de shock, ¿no? El shock como manifestación más severa de los trastornos circulatorios y a los que se van a enfrentar, se enfrentan muchas veces en las unidades de cuidados intensivos. Hay muchas definiciones de shock, pero lo podríamos definir como el estado de insuficiencia circulatoria generalizada, en el cual el aporte de oxígeno es inadecuado para la demanda metabólica. Ustedes saben, podemos clasificarlos desde el punto de vista fisiopatológico en 4 grandes grupos: hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo, según cuál sea el componente principal que se ve afectado. Y, y no me voy a detener mucho más en esto, pero sí saber que en el hipovolémico, sea de la causa que sea, cuál va a ser, si volvemos, tratamos de unir todo lo que dijimos hasta ahora, ¿no? En el hipovolémico, ¿cuál es el determinante central que va a estar afectado y que va a interceder con el aporte de oxígeno a los tejidos? Una disminución de la precarga, perfecto. En el cardiogénico, la contractilidad, perfecto. Y hay otro que podría entrar dentro del cardiogénico: la frecuencia cardíaca, como determinantes del gasto cardíaco, tanto cambios en la contractilidad, una miocardiopatía con una hipocontractilidad o una bradicardia extrema o una taquicardia extrema, pueden disminuir, por ejemplo, el gasto cardíaco y generar un shock de tipo cardiogénico. En el obstructivo, ¿eh? Depende de dónde esté la obstrucción. Puede ser un aumento de la poscarga, por ejemplo, una disección de la aorta te puede dar un shock obstructivo por un aumento severo de la poscarga, o también puede ser por una disminución de la precarga, un tamponamiento cardíaco, o sea, bueno, un tromboembolismo pulmonar por aumento de la precarga del ventrículo derecho aumento de la poscarga del ventrículo derecho y disminución de la precarga del izquierdo. Es un poco más complejo, pero en definitiva va a depender de dónde esté la obstrucción, cuál va a ser el componente principal. Ahí el distributivo. Bueno, el distributivo es el más complejo, si se quiere, en el cual la principal alteración va a estar a nivel microcirculatoria, y
va a disminuir la precarga, y puede haber algún componente cardiogénico y además hay una alteración muy marcada de como decía, la microcirculación y la utilización periférica del oxígeno. Y no vamos a entrar en detalles de esto.